Buen día, hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con los estudios de los domingos y sabemos que estamos estudiando el libro de los Filipenses. Y, hermano, en esta cuarentena que estamos viviendo, hemos escuchado y visto de todo, creo que todos. Como por ejemplo, he escuchado que algunas personas, después de haber usado los elementos de prevención contra el virus, como los tapabocas y los guantes, escuché que han tirado en el suelo, sin ningún sentido de seguridad higiénica. Cuando escuché eso me vino enseguida en la mente que en otros países nosotros no haríamos eso, no practicaríamos eso. Porque en esos lugares se respetan las reglas de urbanidad, son más duros en ese aspecto y nosotros mismos nos educamos enseguida y nos moldeamos fácilmente apenas pasamos la frontera. Pero en nuestro propio país a veces no actuamos con la debida formalidad. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, desde el versículo 17 en adelante, que es los pasajes que me corresponden esta mañana. Vamos a ir hasta el 4:1. Dice así, acompáñenme con sus Biblias. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en el versículo 1 del capítulo 4 dice, para terminar, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. En el sermón de esta mañana hablaremos que el creyente es un ciudadano del cielo y debería vivir como tal. Si ustedes me preguntan cómo, como un ciudadano del cielo. El título al sermón de esta mañana quise ponerle y escribir de esta manera: todo verdadero creyente es un ciudadano del cielo. Por ello debería vivir esperando dignamente a su Señor. Y la pregunta a esta proposición es: ¿qué implicancias tiene que todo cristiano deba vivir esperando dignamente a su Señor? Bueno, Pablo, con una gran experiencia, escribe estando en la cárcel y da algunos procedimientos y prepara un frente, podemos llamarlo, prepara para que los cristianos de Filipos puedan vivir de una manera digna como ciudadanos del cielo, esperando al Señor Jesucristo. Y escribí estas implicancias que son 4. Número 1, imitando buenos ejemplos cristianos. Número 2, alejándolos de los enemigos de Cristo. Número 3, esperando al Señor Jesucristo desde el cielo. Y el número 4, manteniéndonos firmes en el Señor. Si ustedes se fijan, estos verbos encierran una acción, porque la fe es activa. Aunque estemos esperando al Señor dignamente, tenemos que estar haciendo estas cosas que he leído hace un rato. Esto escribió Pablo a los Filipenses en el versículo 14 del capítulo 3. Él dice, prosigo a la meta. Estando en la cárcel, dice, prosigo a la meta. Él entiende que estando en la cárcel, aún eso está dentro de la voluntad de Dios. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el estudio de Marcelo el domingo pasado,
hemos visto que el apóstol Pablo proseguía hacia el premio de una meta, porque él era parte del supremo llamamiento. Los teólogos lo llaman, en otras palabras, la santificación progresiva. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el versículo 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Estos pasajes son claves y evidentemente para el apóstol Pablo llegar a la meta lo era todo en su vida. Y esta meta, hemos estudiado, consistía en asemejarse a Cristo, su Señor. Y para lograr aquello, Él estaba dispuesto a dar todo de sí mismo. Hermanos, dice que en las personas que han cambiado el rumbo del mundo, que en realidad son pocas, son personas tan singulares que han renunciado a todo lo que podía detenerlo para llegar a dicha meta. Han dejado de lado su comodidad, su vida misma, y harían cualquier cosa para alcanzar esa meta. El apóstol Pablo es uno de ellos. Vemos su gran testimonio y toda su vida dedicada a la causa de Cristo, que hasta hoy impacta nuestras vidas. He leído en un libro una hermosa ilustración que dice así: en la ladera de uno de los Alpes suizos hay una señal que rememora a un hombre que murió en su intento por llegar a la cima. Allí está escrito su nombre y este breve epitafio que dice así: él murió escalando. Interesante. El epitafio de todo cristiano debería ser el de morir mientras asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza de Cristo. En los pasajes que vamos a estudiar esta mañana, es el capítulo 3, versículo 20, estuvimos leyendo, Pablo les declara que los filipenses son ciudadanos del cielo, son ciudadanos del cielo, no van a ser, son, y que ellos tenían la obligación de vivir como tales. Es por eso que les exhorta que imiten el ejemplo de Pablo y de sus colaboradores, y no imitar a quienes solo piensan en lo terrenal. En el versículo 20 del capítulo 3 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué importante es saber cuándo adquirió el creyente dicha ciudadanía. La Biblia dice que el mismo instante que hemos sido regenerados por Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nuestros nombres fueron inscritos en los cielos. Ahí en el capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo escribe este pasaje interesantísimo. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesante. El apóstol Pablo escribió a los Efesios también acerca de la ciudadanía, diciendo así en el capítulo 2, versículo 19 de la carta a los Efesios, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, cuando fuimos creyentes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora, la alusión de Pablo a la ciudadanía pudo haber tenido especial significado para los filipenses. Ellos entendían cuando Pablo les habla de ciudadanía, ya que Filipos era una colonia romana. Los filipenses eran ciudadanos romanos, aunque era evidente que vivían fuera de Roma, estaban en Filipos. De la misma manera que nosotros los creyentes somos ciudadanos del cielo, aunque estamos viviendo aquí en la tierra, por el momento. Fíjense que la ciudadanía romana era tenida en alta estima. La gente compraba la ciudadanía romana con mucho dinero, debido a los privilegios y ventajas que proporcionaba, tales como la excepción de castigos degradantes, el derecho de ser juzgado ante tribunales romanos con la administración de la famosa justicia romana, y el derecho de apelar ante el César mismo como último juez. Privilegios que otras ciudadanías no lo tienen. El cristiano tiene su ciudadanía en el reino de Dios. Y hermanos, eso es un gran privilegio.
porque todos sabemos que fue por gracia. No lo merecíamos. Y es interesante entender que los creyentes tenemos una ciudadanía doble, la de la tierra y la del cielo. Y nuestra ciudadanía en el cielo nos debe hacer mejores ciudadanos aquí en la tierra. Esto ya había adelantado Pablo en el capítulo 1, versículo 27. ¿Se acuerdan cuando hemos estudiado que dice que os comportéis como es digno del Evangelio? Esa palabra comportéis en sí era una palabra que viene de la palabra polis, de ciudad, que ellos tenían que comportarse como dignamente como ciudadanos del cielo. Este hecho debería hacernos estar conscientes tanto de nuestras bendiciones gloriosas como de nuestras obligaciones correspondientes. Entonces, nuestra verdadera y eterna ciudadanía es celestial. Y de los cielos esperamos al Señor para que nos haga como Él, imagínense, y nos lleve al lugar donde Él está. Por eso, las implicancias de vivir esperando al Señor Jesucristo son varias. Ya hemos leído y empiezo con el número 1. Imitando buenos ejemplos. Versículo 17. Dice Filipenses 3:17, hermanos. Lean conmigo, hermanos. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, esta palabra, sed imitadores de mí, significa literalmente, sean imitadores conmigo. Sin duda, Pablo dice en otro versículo que seamos imitadores de Él, así como yo de Cristo. Sin duda, es Cristo el modelo perfecto que los creyentes debemos imitar. Sin embargo, Cristo nunca buscó la perfección. Él fue siempre perfecto. Y es perfecto. En 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta palabra imitar, interesante, que viene de mimeo y de ahí mímica, que viene a tomar como modelo y generalmente significa un modelo o patrón espiritual que debe ser seguido. Pablo, antes bien, animaba a los filipenses a seguirlo como un pecador imperfecto, como él seguía a Cristo esforzándose por alcanzar la meta, que es la semejanza de Cristo. Pablo era un compañero de viaje en el camino hacia la inalcanzable perfección espiritual. Él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero él dice, prosigo. Si Pablo hubiera sido perfecto, él no habría sido un ejemplo que los creyentes pudiéramos seguir. Ahora, hermanos, ¿quién de nosotros no trató de imitar a alguien a quien admira? Un maestro, un predicador que tuvimos, por ejemplo. Y es normal. Y es una necesidad. Lo bueno es que los creyentes imitemos a las personas correctas y sus conductas piadosas. Hermanos, personalmente tengo aquí en nuestra iglesia a varios hermanos que tienen un buen ejemplo de vida piadosa para mi vida, como testimonio para mí. Y me sirven de ejemplo sus vidas. Necesitamos seguir a alguien que no es perfecto, a fin de aprender a vencer nuestras imperfecciones. Alguien que pueda mostrarnos cómo manejar los problemas de la vida, sus desilusiones y adversidades, cómo tratar con el orgullo, resistir la tentación y morir al pecado. Ahora, cuando Pablo habla de sí mismo, a fin de imitarlo, incluye también a otros con la palabra nosotros. Ahí dice, nosotros. Probablemente haciendo alusión a los misioneros que estaban con él, Timoteo, Epafrodito y otros, su gran equipo de trabajo. Ahora, Matthew Henry decía algo interesante, el gesto y el porte de una persona hablan más alto y más claro que todas las palabras que pues penetran directamente en nosotros, que sin tener que ser traducidos mediante el diccionario de los propios conceptos. Una conducta y el porte de una persona habla mucho, más alto de lo que un diccionario podría decir.
Ahora, por modelo significa algo así como el patrón que se emplea para cortar un traje o vestido. Tenés un modelo y cortás por ese. Tener a alguien como por modelo es, pues, ajustarse al patrón de su conducta. Es interesante lo que Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 1:6, para lo que están anotando. Dice, y vosotros, escuchen, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo dice a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ahí está, sé ejemplo, el modelo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Hebreos dice algo de los pastores, capítulo 13, versículo 7. Acordad de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo le escribe a Tito y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. En el sufrimiento, dice Santiago capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cómo sufrieron? Si nos fijáramos en los héroes de la fe que fue escrito de ellos en el capítulo 11 de Hebreos, muchos de ellos pasaron muchos sufrimientos. Muchos entregaron su vida por el nombre del Señor. Ellos son ejemplos a seguir en nuestra vida cristiana. Dice Hebreos 11:33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, fueron aserrados, etc. Qué interesante. Ahora la palabra de ejemplo, leí en un material interesante, dice, el padre de familia que quiso ser un ejemplo para su hijo. Uno de los periódicos de Louisville, Kentucky, en 1956, publicó la noticia de que un padre de familia había violado las leyes de tránsito y, reconociendo su culpa, lo confesó y no procuró una multa. Prefirió la pena máxima, la de ser encarcelado. Ese padre de familia explicó su determinación diciendo, creo que de esa manera enseño a mi hijo que no debemos menospreciar las leyes. Ahora la pregunta es esta, ¿qué tipo de ejemplo somos para nuestros hijos, para nuestra pareja, para mis hermanos en la iglesia, para mis vecinos? Podríamos preguntarnos. Ahora, la segunda implicancia, el número 2, hemos leído así, alejándonos de los enemigos de Cristo. Dice el versículo 18 de Filipenses capítulo 3, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lastimosamente en la iglesia, esto es en general, también hay ejemplos que, lejos de imitarlo, debemos alejarnos de ellos. Modelos que deben ser evitados. Es decir, ejemplos de advertencia que son merecedores de la ira y juicio de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que el apóstol Pablo escribió la primera vez en el capítulo 1, versículo 15, que predicó Ricardo? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, imagínense, pero otros de buena voluntad. Y el 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos eran enemigos de Pablo. Y si eran enemigos de Pablo, eran enemigos de la cruz de Cristo. Y Pablo dice, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Llorando.
Bueno, no es la primera vez que Pablo escribe una carta llorando. Al parecer era una persona de carácter firme y era también muy emotivo a la vez. Un día dicen Hechos de los Apóstoles que él lloró viendo la idolatría de todo un pueblo. 2 Corintios 2:4 dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Escribí con muchas lágrimas. Imagínense. Ahora, cuando Pablo habla de los enemigos de la cruz de Cristo, no especifica acá en la carta de Filipenses si estos son los judaizantes o los gentiles. Sí es seguro que son falsos maestros que pululaban en la época. Escuchen, Pablo es duro con los falsos maestros. Sus ovejas, las ovejas de Cristo estaban en peligro. Y él dice en 1 Corintios, porque estos son falsos apóstoles. 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Al igual que su perverso amo, estos maestros, Satanás, eran engañosos. Se disfrazaban como mensajeros de Cristo, ángeles de luz y ministros de justicia. Y llegaron a formar parte de la iglesia y tal vez incluso en funciones de liderazgo. Sus astucias, hermanos, significaban una singular peligrosidad para la iglesia de Cristo. Ahora, enemigos de la cruz de Cristo. Pablo llorando escribe de las personas que dicen ser cristianos, pero cuyas vidas solo llevan el fruto del mundo. Estos falsos maestros estaban en desacuerdo con toda la obra expiatoria de Cristo. Ellos estaban en contra de la obra salvífica de Cristo. El versículo 19 del capítulo 3 los describe así y lo dividí en 3 partes. Primer punto. Viven para la carne, dice de ellos Pablo. Viven para la carne o sirven al Dios que es su vientre. Se refiere al abdomen, en sentido particular al estómago. Aquí esto se emplea en un sentido metafórico para referirse a todos los apetitos ilícitos, desenfrenados, sensuales, carnales y corporales que tiene todo hombre caído. Los falsos maestros estaban condenados porque no adoraban a Dios, sino que se inclinaban ante sus impulsos carnales y servían a sus vientres. Esto podría ser una referencia a la importancia que le concedían los judaizantes a la observancia de las leyes judaicas, de la dieta, de los alimentos del día de fiesta, ¿se acuerdan? Etcétera. Ellos insistían en esas cosas. Pero también a los falsos maestros gentiles, que en ese tiempo había mucho. Lo que sí que Pedro escribe así de ellos, de esta manera. Segunda Pedro 2:13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Esto le gustaba. Estos son inmundicias, dice Pedro, y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Es fuerte. Que vemos que es un contraste con la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo habla de sacrificio y sufrimiento. Sin embargo, estas personas vivían para el mundo y solo buscaban la autocomplacencia, complacerse a sí mismos. En segundo lugar, dice Pablo de ellos, su fin es la destrucción o perdición. La Biblia dice que todas las personas que rechazan la verdad del Evangelio irán a condenación. Y también estos falsos maestros de los cuales el apóstol Pablo se refería.
Dice 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Los judaizantes merecían ese fin. ¿Saben por qué, hermanos? Porque añadían las obras del hombre a la cruz de Cristo. Y eso es creer que las obras pueden salvarnos. Los maestros gentiles, por privar el poder de la cruz o del evangelio a aquellos que necesitaban para salvar sus vidas. No nos imaginamos, hermanos, que existen tantas personas que necesitan del evangelio en este mundo para ser salvos. Y acuden a las iglesias donde no se predica el evangelio. Eso sería ser enemigos de la cruz de Cristo, cuya gloria es su vergüenza, dice Pablo. A los judaizantes les encantaba gloriarse de aquellos a quienes lograba circuncidar, de la cual deberían estar avergonzados. Fíjense lo que Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 6, 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. Agradarse a sí mismos, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Escuchen lo que dice de ellos en el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse ellos en vuestra carne. Qué diferente era la vida del apóstol Pablo, hermanos, cuando él vivía para decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y en tercer lugar, solo miran lo terrenal. Por supuesto, ¿qué podrían mirar más? Esta mentalidad terrenal demostraba que los falsos maestros no eran salvos, porque se ocupaban de las cosas de la carne. Con mucha razón, Pablo les dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en los cielos, y deberíamos prepararnos para ir a vivir en ella. Imagínense lo que David escribe en los Salmos del cielo, lo siguiente. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero Romanos escribe de esta manera en el capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, lógico, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6 del capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, este es un tiempo muy difícil que nos toca vivir. Y me gustó mucho lo que dijo Sujel Michelén en uno de los videos que está enviando. Que los cristianos no estamos en modo de supervivencia, si podíamos hablar de forma cibernética o virtual. No estamos en modo de supervivencia. Estamos en modo de hacer algo. Este es nuestro tiempo. El apóstol Pablo no estaba quieto en la cárcel. Su ministerio continuaba, no tuvo descanso. Deberíamos preguntarnos, ¿en qué modo estamos? ¿En qué modo estás tú? ¿Dónde está tu mirada? Porque Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, creo que esta pandemia, sinceramente, nos hizo, sin duda, reflexionar sobre muchas cosas. Hoy nos damos cuenta que muchas cosas que poseemos en este momento no tienen valor, no tienen mucho valor, e incluso podemos vivir tranquilamente sin ellas. Deberíamos preguntarnos dónde está nuestro tesoro. Dice la palabra que ahí se encuentra nuestro corazón. La palabra de Dios asume que nosotros, los cristianos, fácilmente perdemos la vista.
de las cosas más importantes, lo fundamental. Y miramos lo terrenal solamente. Y nos insta en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Usted tiene la respuesta en su corazón, hermano. Usted tiene la respuesta en su corazón. Y la tercera implicancia es esta. Es otro de los frentes que el apóstol Pablo dispuso a los filipenses para poner la mira hacia la meta. Esperando al Señor Jesucristo desde el cielo. La meta es el de asemejarse más al Señor Jesucristo y exhortarles que la verdadera ciudadanía de los hijos de Dios está en los cielos. La motivación fundamental para alcanzar la semejanza de Cristo es la esperanza del regreso de Jesucristo. Quiero leer de nuevo este concepto. La motivación fundamental para alcanzar la semejanza de Cristo es la esperanza del regreso de Jesucristo. Ya que Cristo está en el cielo, quienes le aman deben ocuparse de las cosas del cielo, anhelando que Él regrese y los lleve a estar con Él. En 1 Tesalonicenses 4:17 habla de ese evento que va a ocurrir. Luego nosotros los que vivimos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los cristianos hemos sido llamados para participar de lo celestial. Tenemos un llamamiento celestial. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice la Biblia que los cristianos somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Estamos de paso. Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Por eso el versículo 20 del capítulo 3 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, ese esperar tiene la idea de aguardar ansiosamente, con expectativa. No sé si alguna vez se fijaron en el aeropuerto, ahí en la salida, cuando la gente está esperando a un familiar que hace tanto tiempo que no ve. Esa persona está allá en el fondo, pasando la aduana, después esperando su valija para venir hacia el lugar donde se sale. Y las personas están esperando ansiosamente, ya quiere que salga, que venga. Quiere darle un abrazo. Bueno, esa es la idea que nos da. Aguardar ansiosamente, con expectativa. Lucas escribió la siguiente promesa en Hechos 1:11. Cuando Jesucristo partía para el cielo, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado del cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Pero también Hebreos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermanos, estas promesas son para nosotros. Debemos esperar ansiosamente la manifestación, la parousia de nuestro Señor Jesucristo. Seremos transformados. Seremos transformados. Este cuerpo no está preparado para ir al cielo. Muchas veces la Biblia se refiere a un cuerpo de pecado. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Este será un tiempo también de transformación corporal de los creyentes. Este cuerpo debe ser preparado para ir al cielo, para gozar de la gloria que nos espera. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará, escuchen, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjese cómo David escribe del cielo. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Imagínense, hermanos, lo que dice el rey David. Él dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cristo transformará completamente este cuerpo y de todos los creyentes, cada grupo en un momento señalado, a fin de prepararlos para entrar en el cielo. El cuerpo de los creyentes tendrá una nueva apariencia. Será hecho de nuevo y rediseñado. Pablo dice a los Corintios 15:51, 1 Corintios, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Tener a la vez un espíritu redimido y un cuerpo glorificado nos permitirá a los creyentes manifestar perfectamente la gloria de Dios. El pecado, la debilidad, escuchen, hermano, el pesar, la desilusión, el dolor, el sufrimiento, la duda, el temor, el odio, el fracaso, que todos sufrimos todos los días en este cuerpo de muerte, un día se acabarán y darán lugar al gozo, la dicha, el conocimiento total, el consuelo y el amor perfecto. Por eso Juan escribe, el apóstol que estamos estudiando los miércoles, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Escuchen, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Te motiva esto, hermano? Estuve viendo una película donde trata de la vida de la última 3 veces campeona de gimnasia del mundo. Es una norteamericana, Simone Biles. Apenas terminó ganando la última Olimpiada, ella escribió en su agenda como siguiente meta, muy motivada, Olimpiada Japón 2020. Por supuesto que no va a suceder, va a pasar para el año que viene, por la pandemia. Pero fíjense su meta, apenas ganó uno. Esto es lo que le dice Pablo a ellos. Estamos aquí, sigamos. Esta promesa encierra una motivación positiva a ser hallado fiel al creyente cuando Él regrese, para premiarlos, para premiarnos, a rendir cuentas ante Dios por una vida que produzca oro, plata y piedras preciosas, en vez de madera, heno y hojarasca. Algunos dicen que la palabra esperar también significa esperar con paciencia. Y sí, también Pablo habló de eso en Romanos capítulo 8, 18. Él dijo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La pregunta es, ¿con qué actitud estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo? Dice, el cuerpo de la humillación nuestra, por el poder de la gloria suya. Hermanos, el pecado sabemos que humilló nuestro cuerpo, limitó nuestro cuerpo. En flaquezas, sufrimientos, enfermedades, deformidades, incapacidades. Inclusive va a morir este cuerpo por causa del pecado, pero Cristo en su venida lo transformará completamente.
Dice Salmos 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Pablo enfatizó positivamente que el cuerpo del creyente será reemplazado y hecho de nuevo por un cuerpo igual al de Jesús. Dice en 2 Corintios, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora, Él tiene poder, hermanos, para sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice Efesios 1:19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él tiene poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y como última implicancia, hermanos, y creo que es el más importante, manteniéndonos firmes en el Señor. Esto está en el capítulo 4 y el verso 1. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Pablo, después de tratarles como amados hermanos, les exhorta con la implicancia posiblemente la más imprescindible, como dijimos. Le ordena firmeza en el Señor. Hermanos, la iglesia de Jesucristo sufre ataques, tal como Jesús lo anunció en Juan 16:33. Él advirtió, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. En Hechos dice Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora esta palabra firmes, estar firmes, traduce un solo verbo griego, steko. Da la idea o se refiere a mantenerse firmes y constantes, sin importar el peligro o la oposición que exista enfrente. Esta es la idea que Pablo quiere comunicar y pedir a los filipenses que estén firmes, sin dejar que nada les mueva de su posición como cristianos. Sugiere no rendirse ante las circunstancias y ataques de los enemigos. Y la verdad es que Dios nos mantiene firmes, hermanos. Tenemos su palabra, tenemos la oración, la fe, etc. En esta pandemia, ¿cuántos de nuestros hermanos estarán pasando pruebas, situaciones adversas en sus vidas en todo el mundo? No tenemos toda la información. Es seguro que sí. Necesitamos estar firmes para orar por ellos, hermanos, y que el Señor nos siga utilizando en su obra. Hermanos, este es un tiempo, para concluir, en que las implicancias de un ciudadano de los cielos, que somos los creyentes, estamos siendo exigidos en su máxima plenitud. Y necesitamos permanecer firmes en la fe. Que nuestra conducta sea al de un ciudadano del cielo, como Él pide en su palabra. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Oramos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Hemos estado estudiando las implicancias de ser un ciudadano del cielo. Y estas son unas cuantas, hay más. Pero esta que consideramos, qué buena es entenderla y aplicarla a nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús.